El cazador de orquídeas. Yamil entró en mi camarote y me dijo: Señor, ya están apareciendo las primeras montañas. Abandoné precipitadamente mi encierro y fui a apoyarme de codos en la borda. Las aguas estaban bravías y azules, mientras que en el confín la línea de montañas de Madagascar parecía comunicarle al agua la frialdad de su sombra. Poco me imaginaba que 2 días después me iba a encontrar en Tananarivo con mi primo Guillermo Emilio y que desde ese encuentro me naciera la repugnancia que me estremece cada vez que oigo hablar de las orquídeas. Efectivamente, dudo que en el reino vegetal exista un monstruo más hermoso y repelente que esta flor histérica y tan caprichosa que la veréis bajo la forma de un andrajo gris permanecer muerta durante meses y meses en el fondo de una caja hasta que un día bruscamente se despierta, se despereza y comienza a reflorecer, coloreándose las tintas más vivas. Yo ignoraba todas estas particularidades de la flor hasta que tropecé con Guillermo Emilio precisamente en Madagascar. Creo haber dicho que Guillermo Emilio era cazador de orquídeas. Durante mucho tiempo se dedicó a esta cacería en el sur del Brasil, pero luego, habiendo la justicia pedido su extradición por no sé qué delito de estafa de un gran salto compuesto de numerosos misterios y zigzags, se trasladó a Colombia. En Colombia formó parte de una expedición inglesa que en el espacio de pocos meses cazó 2000 ejemplares de orquídeas en las boscosas montañas de Nueva Granada. La expedición estaba costosamente equipada y cuando los ingleses llegaron a Bogotá, de los 2000 ejemplares les quedaban vivos únicamente 2. El resto malignamente se había marchitado y el financiador de la empresa, un lustrabotas enriquecido, enloqueció de furor. Completamente empobrecido y además mal mirado por la policía, Guillermo Emilio emigró a México, donde pretende que él fue el primero que descubrió la especie que conocemos bajo el nombre de orquídea del azafrán. No sé qué incidentes tuvo con un nativo, los mexicanos son gente violenta, que Guillermo Emilio desapareció de México con la misma presteza que anteriormente salió de Río Grande, después de Natal, luego de Bogotá y finalmente de Tampico. Algunos maldicientes susurraban que el primo Guillermo Emilio combinaba el robo con la caza, y yo no diré que sí ni que no, porque bien claro lo dicen las Sagradas Escrituras: no juzguéis si no quiere ser juzgado. Era él un hombre alto como un poste, de piernas largas, brazos largos, cara larga y fina, y mucha alegría que gastar. Se le encontraba casi siempre vestido con un traje caqui, polainas y casco de explorador y un cuaderno bajo el brazo. En este cuaderno estaban pegados varios recortes de periódicos de provincia, donde se le veía junto a una planta de orquídeas acompañado de un grupo de indigentes sonrientes. Tal publicidad le permitió robar en muchas partes. Al día siguiente ya cruzamos un bosque de ébanos, luego descendimos a un valle y al cruzar un río cenagoso, un cocodrilo que tenía la misma cabeza conformada que una corneta atrapó por una pantorrilla a un carguero y se lo llevó aguas adentro, y pudimos ver cuando otro cocodrilo, precipitándose sobre él, le llevó un brazo. El agua se tiñó de rojo y nosotros nos alejamos consternados. Luego nos echamos a dormir. Al día siguiente alcanzaríamos el paraje donde florecía la orquídea negra. Aborrezco los detalles superfluos. Aquel viernes a las 10 de la mañana estábamos a un paso de la orquídea negra. Ismail nos había guiado hasta un pequeño sendero rayado de troncos podridos de rabanalas y acacias. Este sendero estaba cerrado al fondo por un murallón de roca, pero cubierto también de una alfombra de musgo, y allí, al fondo, derribado sobre el roquedal, se veía un tronco podrido, tan deshecho que no podía precisarse a qué especie vegetal pertenecía. Y de este tronco arrancaba un tallo, y al extremo de este tallo jamás he visto nada tan maravilloso y aún pintado. Guillermo Emilio vio esa sombra y con infinita melancolía se dirigió a la angarilla donde la orquídea negra dejaba caer su picudo cáliz de terciopelo y oro. Taman, piensa,
come, ladró Tamán. Entonces, por primera y probablemente por última vez en mi vida, he visto a un hombre comerse $20,000. El primo Guillermo desgarró la orquídea de su tronco y con la misma desesperación de quien devora sus propias entrañas, comenzó a morder y tragarse el suntuoso tejido de la flor. Cuando Guillermo terminó de comerse el último pedacito de terciopelo y oro, Taman salió del tabuco en silencio y Guillermo se desmayó. En general estuvo muy bacano. Muy descriptivo y se me ocurre pues que es como si tuviera la preocupación por hacer como un censo de un lugar pues sumamente extraño, ¿no? Que es un poco también la preocupación de muchos autores del siglo XIX, autores latinoamericanos, donde el protagonista era precisamente la tierra. Y ahora que hablábamos del lenguaje, hablando, intentando dar cuenta de una realidad con un lenguaje foráneo, ¿cierto? Con un lenguaje que venía de afuera, que venía de otra parte. Entonces lo primero era la tierra como personaje. Aquí tiene mucho peso eso, ¿no? Ese elemento descriptivo. Y además, pues hay algo pues en Ar que no deja de estar presente en este tipo de cuentos. Hay un regusto pues como por las situaciones extremas, sea que sucedan en Buenos Aires o que sucedan en estos territorios, ¿no? Como por ciertos personajes bizarros, cierto asunto como grotesco, ¿no? Los animales que bailan, los cargueros, todo este mundo pues un poco como a la deriva también y como por fuera de Dios y de ley. No, inclusive, más que por fuera de Dios, inclusive demasiado místico, ¿no? Porque vea que desde el principio está como una relación mística ahí como con el entorno. Vea, por ejemplo, la cuestión de la serpiente. Que Claro, llegan estos manes los y lugareños, ¿cierto? Pero no los que llegan de afuera. esos manes de afuera dicen que son supersticiones, que no hay qué, y por ahí se tratan de convencer de la poca efectividad o de sus creencias, pues como del poco valor de sus creencias, que al final, pues, por hacerle caso al extranjero, terminó la muerte del pelado. Y claro, está el asunto pues como de la vendetta, de que tiene que obligarse, se ve obligado a tragarse su fortuna, ¿no? Su fortuna en forma de orquídea negra, que está muy en en la obra de Roberto Ar y es precisamente ese drama moral. Lo vemos en cuentos tan distintos a este como El Jorobadito, ¿no? Y inclusive en sus obras, en sus novelas mayores, en Los Siete Locos, en El Lanzallamas. Está la pura estirpe de Dostoyevsky, ¿no? Esa pregunta por el bien y por el mal está ahí, sea el escenario que sea, digamos, que en esta narración se privilegie, como mencionaba ahora, como ese censo, pues, como de lo exótico, de lo extraño, de lo extravagante, de lo extranjero. O sea, que suceda con sus temas más cercanos y cercanos también pues como a su periodismo, a su crónica, como El Jorobadito, ¿no? O El Escritor Fracasado. Está muy él ahí como el cuerpo presente.